Me llamo Sergio, vamos a hacer una reinterpretación de los huevos fritos con longaniza de Aragón, 125 de leche. También se puede usar agua en el pan, mantequilla que la vamos a poner con la leche a derretir. Ya está prácticamente la mantequilla, está deshecha. Le vamos a echar la harina. Una vez que le echemos la harina, al remover con la cuchara, una cuchara de madera, se va a absorber todo el líquido y se va a convertir en una pasta. Ya vemos como la pasta se separa de las paredes de lo que es de los laterales de la perola. Y ahora vamos a añadirle los 200 gramos de longaniza de Aragón. Prácticamente es magro de cerdo, cabezada, pimienta negra, anís, canela. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar. Vamos a echar 2 huevos, vamos a batir un huevo, lo vamos a echar y le vamos a dar vueltas, uno detrás de otro. Primero que uno se integre y luego seguidamente el otro. ¿Por qué? Porque si lo ponemos ahora en caliente se empieza a cuajar el huevo. Entonces no nos interesa que cuaje. Vamos a cortar la cebolla, a ser posible muy fina. Vamos a sacar la cebolla, que la vamos a colocar ya en el plato, está pochada. Vamos a poner... El huevo tampoco hace falta que esté muy hecho, porque al final va a terminar en salsa, ¿eh? Metemos todo en un tarro para batir un pelín de leche, solamente, un poquito, una tacita, sería un equivalente a una taza de leche, un poquito de pimienta negra para que coja fuerza y un poquito de sal. Y hacemos una especie de mayonesa, pero de huevo frito, ¿vale? Lo batimos y lo echamos por encima. Y ahora movemos la pasta. Mientras se hacen las patatas voy moviendo el huevo. Y ahora le añado el otro huevo. Ya con esto, ya está hecho. Se apartan ahí y se dejan de momento que se terminen de hacer. ¿Vale? Y le añadimos el otro huevo. Y esto y lo revolvemos. Un poquito de pasta, una cucharada de pasta. Vamos a colocar aquí. No hace falta llenarlos hasta arriba, sino 3/4. Con 3/4 es suficiente. El horno tiene que estar precalentando antes a unos 150-160 grados y luego lo vamos a meter 25 minutos a 160. A 4 dedos del fondo, arriba, en calor, arriba y abajo repartido, y lo vamos a poner 25 minutos. Vamos a poner una filita de patatas. Lo revuelvo un poquito. Unas tirillas de yema para que representen al huevo. Y lo vamos a poner en zigzag. Un poquito más de yema por encima de las patatas. Para que sepan a huevo, para aprovechar el huevo, la yema, y que sepa también a yema. Ahora vamos a echarle un pelín de salsa, con cuidado. Así. Y así. Y así. Vale, ya tienen salsa las patatas. Y ahora le vamos a poner en el muffin. Vamos a sacar con cuidado porque aquí salen... Aquí un puntito de salsa. Aquí abajo. Un puntito de salsa. Cogemos el muffin que quema. Ojo que quema. Y lo ponemos encima del puntito. Y con la jeringuilla que hemos rellenado con la salsa, lo metemos bien hasta abajo y le inyectamos la salsa. Y por el otro lado le damos 3 puntos. Y aquí tenemos la reinterpretación de huevos fritos con longaniza de Aragón, patatas y cebolla. Un corte para que veáis cómo ha quedado por dentro. Un plato completo reinterpretado con el pan y las patatas.